Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos, señor presidente del Senado, vicepresidenta, autoridades, senadores, diputados. Muchas gracias a todos por asistir a este acto que organiza el Senado con motivo del Día de Europa. Mañana, 9 de mayo, conmemoramos el 73 aniversario de la Declaración de Schuman y el Senado ha querido celebrarlo un año más con música. Tenemos la suerte de contar en la Plaza de la Marina Española con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, una banda centenaria con más de 90 músicos y una amplísima experiencia profesional que mezcla instrumentos de cuerda grave con violonchelos, contrabajos y arpa. Quisiéramos dar las gracias a sus músicos, a todos ellos, por acompañarnos esta tarde y, por supuesto, agradecimientos especiales a su director, a quien invitamos ya a subir al escenario. Se trata del maestro holandés Jan Covert, toda una referencia en la dirección de bandas tanto nacionales como internacionales. Y como no podía ser de otra manera, empezamos este acto con el himno de Europa de Beethoven. Tras esta apertura solemne, pronunciará unas palabras el anfitrión del acto, el presidente del Senado, Ander Gil. Maestro, estamos deseando escucharles. Estoy seguro de que las notas que escribió Beethoven para su último movimiento, el cuarto de la novena sinfonía, y también los versos de Schiller en los que se inspiró, ya contenían la esencia de lo que hoy somos los europeos. Quizás os sorprenda saber que Schiller escribió el poema Oda a la alegría
como un pensamiento idealista. Incluso le escribió a un amigo suyo lo siguiente, le dijo: quizás es de valor para nosotros dos, pero no para el mundo, porque está alejado de la realidad, decía. Nuestro himno celebra hoy los valores que compartimos. Celebra eso que Schiller veía tan lejos. Hoy podemos decir que los europeos somos hermanos, unidos en la diversidad, como indica nuestro lema. Hermanos que se han reencontrado tras muchas heridas y cicatrices, y hermanos que construyen juntos un futuro mejor. Eso es, amigas y amigos, precisamente lo que celebramos hoy aquí, en el Día de Europa. Buenas tardes, arratsaldeón, buena tarda, buena vesprada, boas tardes. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado. Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Juan José Laborda, Javier Rojo y Manuel Cruz, expresidentes del Senado. Miembros de la Mesa del Senado, secretario general. Susana Sumelzo, presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Eduardo de Castro, presidente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Presidentes de los parlamentos autonómicos de La Rioja, de Canarias y de Murcia, embajadoras y embajadores, demás autoridades, senadoras, senadores, diputadas y diputados, eurodiputados, trabajadoras y trabajadores de esta casa, de la Cámara Alta, integrantes de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, queridos amigas y querido maestro Cover, invitadas e invitados, amigos y amigas. Hoy hubiéramos querido hablar de la guerra en pasado, como un conflicto terminado, preocupados solo por los desafíos de la reconstrucción de Ucrania. Pero no ha podido ser. Las bombas siguen cayendo en las ciudades, en los hospitales y en las escuelas de Ucrania. Pero, como os decía, Europa, esa obra inacabada, es la de los pueblos hermanados, unidos en la diversidad, sí, pero también unidos en la adversidad. Así ha quedado demostrado en estos 14 meses y 13 días. Nos podemos sentir orgullosos de la ciudadanía europea, de la Unión, de sus instituciones y también de los Estados y de los gobiernos europeos. Ante esta guerra de la autocracia contra la democracia, tal y como la ha calificado la presidenta von der Leyen, hemos respondido unánimemente con nuestro compromiso y nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Una solidaridad sin fecha de caducidad, una solidaridad que no se agota con el paso del tiempo ni con las vicisitudes. En su declaración, Schuman escribió que la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de las relaciones pacíficas. No era una percepción chauvinista de los europeos, sino un ejercicio sincero de responsabilidad. Ni tampoco era un planteamiento idealista como el poema de Schiller que hablábamos al principio. Era una conciencia clara de que estaban creando algo nuevo y que las generaciones futuras debíamos continuar. Una responsabilidad compartida por cada una de las ciudadanas y ciudadanos de Europa. Por ello, no les falta razón a quienes, como Jürgen Habermas o Sándor Márai, han señalado que hoy nos hace mucha falta, una mayor confianza en Europa. Ser conscientes de nuestra posición en el mundo, creer en Europa. Para que ello sea posible, el proyecto europeo tiene que hacerse más comprensible y más cercano a la ciudadanía. Solo así será creíble. Cuando George Steiner escribió que Europa no sería Europa sin sus cafés, estaba recordándonos de una manera sencilla que la cultura europea es fruto de las ideas, de los diálogos, de las ilusiones y de las decepciones, de quienes han pensado qué era Europa, o más bien, si Europa era posible.
Ser europeo es tratar de negociar moralmente, intelectualmente y existencialmente los ideales y aseveraciones rivales, la praxis de la ciudad de Sócrates y de la de Isaías, decía Steiner. Esa misma cita de nuestra herencia cuádruple del judaísmo, del cristianismo y de la cultura clásica griega y la de la romana aparece en Steiner, en Todorov, aparece en Inenarity, en muchos otros hombres y mujeres intelectuales modernos. Lo que revelan esas voces tan diversas es que el pensamiento humanista pervive y nos impulsa a defender la humanidad, incluso nos insta a defenderla de sí misma. Por esa razón, sabemos que Europa no es una nota a pie de página de la historia. Y también sabemos que el legado de Europa no es un relato de supremacía. El legado de Europa es una herencia de ideas humanistas, de solidaridad y de confianza en el futuro común de los seres humanos. Y, por supuesto, también es nuestra memoria trágica, porque recordar también es aprender a no cometer los mismos errores. La abrumadora presencia que el pasado y la memoria tienen en la vida europea del presente nos ayuda a no volver a caer en la barbarie y en la lucha fratricida. Y en el ejercicio de recordar no cabe el fatalismo, tampoco cabe la memoria selectiva. Recordar lo que ocurrió entre 1914 y 1945, de Madrid al Volga y del Ártico a Sicilia, nos ayudará a saber lo que nunca más debe volver a ocurrir. Pero mirar el periodo de 1945 a 2023 nos indica la dirección que sí debemos tomar. Las ciudades europeas, si lo pensáis bien, están llenas de lugares de la memoria. Son crónicas presentes y son también pedagogías de futuro. Europa es el lugar donde el jardín de Goethe es casi colindante con Buchenwald, donde la casa del poeta Pierre Corneille en Rouen es contigua a la plaza en la que Juana de Arco fue ejecutada. Es la casa de Schiller, nuestro autor de la Oda a la Alegría, tan solo a unos cientos de kilómetros de Auschwitz. Y es también la casa de Ortega y Gasset, en la calle Montes Quinza, aquí, en Madrid, a escasos 4 kilómetros de la tapia del convento de la Almudena, donde más de 3.000 republicanos fueron fusilados. Queridas amigas y amigos, algunos dicen que el relato épico de los fundadores de la Unión ya se ha agotado. Yo, en cambio, creo que lo que estamos haciendo hoy nos aporta una nueva legitimidad, incluso una nueva narrativa épica. Me refiero, en primer lugar, a nuestro apoyo a Ucrania, a esa solidaridad, si me permitís, a prueba de balas. Y, en segundo lugar, a la manera en que estamos afrontando la recuperación con un plan común, el programa Next Generation, un programa que sigue siendo clave para la recuperación más justa que haya llevado a cabo Europa, sin dejar a nadie atrás. Eso no quiere decir que debamos relajarnos. Es difícil consolidar los avances, pero lo sabemos bien, es muy fácil perder lo conseguido. Tenemos que entender que somos una comunidad de riesgo. Nuestra Europa social, así concebida, debe sostener los estados de bienestar europeos protegiendo sus vulnerabilidades frente a las poderosas inestabilidades globales y otras amenazas actuales. Por eso, la realización de la conferencia sobre el futuro de Europa y su excelente trabajo, así como la propuesta de celebrar una convención europea, son tan acertadas, en mi opinión. Veréis, se habla de regeneración de la democracia, de una refundación de la democracia, y hasta hay quien habla de una primavera europea. Bien, que le llamen como quieran. Lo verdaderamente importante es mantener la tensión en defensa del proyecto europeo. Llenemos de sentido lo que somos, nuestras instituciones, nuestras normas, nuestra forma de relacionarnos y nuestra manera de estar en el mundo. Nuestra Europa democrática y sus instituciones solo tienen sentido si cumplimos las promesas hechas a la ciudadanía. La legitimidad, lo sabemos, se gana demostrando que hacemos bien lo que se espera de nosotros
Y en ese mismo sentido, las crisis y sus consecuencias, no lo olvidemos, nos retratan a todas y a todos. Y aquí me gustaría referirme brevemente al discurso de las autocracias de fuera y los extremismos de dentro de Europa. Siempre he pensado que los peligros que acechan a la democracia proceden en gran medida de la simplificación. Ese fanatismo que solo ve un punto de vista, una verdad, un enemigo, que optan por la manipulación en lugar de la argumentación, que intentan encontrar la comunidad en los odios y en los miedos y se sirven de razonamientos tramposos. Esa es la gran contradicción del populismo, participar en instituciones como la Unión Europea, a las que se desprecia y se quiere destruir. Algunos partidos tradicionales europeos se hallan hoy ante la disyuntiva de ser fieles al ideal democrático o verse engullidos por la principal amenaza a la democracia liberal, el extremismo populista. De corazón, confío en que tomen la decisión acertada. No es descabellado afirmar que lo que está en el punto de mira de los misiles rusos, además del pueblo ucraniano, son nuestros valores. Y lo que está en el punto de mira de los francotiradores del populismo es el Estado social y democrático de derecho. Por eso, ante el temor a un futuro todavía más inhóspito, debemos ofrecer la promesa europea de un futuro esperanzador. Como escribió Todorov, todos nosotros, habitantes de la Tierra, estamos hoy implicados en esta aventura, condenados a salir adelante o fracasar juntos. Aunque todo individuo sea impotente ante la enormidad de los desafíos, no deja de ser cierto que la historia no obedece a leyes inmutables, que la providencia no decide nuestro destino y que el futuro depende de la voluntad, de la voluntad humana. Es decir, que nada está escrito. Fuera, por tanto, los determinismos, fuera la desmesura, bienvenido sea el sentido común. Esa es la actitud que nos protegerá ante las amenazas populistas, nos dará la inspiración, las ganas y la tensión para fortalecer nuestro Estado social y democrático de derecho. Por eso tiene aún todo el sentido la afirmación de Schuman. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables, decía, a los peligros que nos amenazan. La Unión Europea debe estar en la vanguardia para configurar espacios democráticos más allá del Estado nacional. Quizás no lo pensamos demasiado, pero estar a la vanguardia significa pensar en el futuro actuando en el presente. Y también supone preocuparse y sobre todo supone ocuparse de todas y de todos. Creo que la cuestión medioambiental y climática es una buena metáfora de lo que vivimos hoy. Imaginaos por un momento paseando por el bosque de Irati en Navarra, o por el bosque de Białowieża entre Polonia y Bielorrusia, o por el bosque del Palatinado en Alemania, o por los del Parque Nacional de Kekkonen en la Laponia finlandesa. Lo que quiero transmitiros hoy es que el pulmón verde de los bosques europeos no es exclusivo de los países en los que se ubican. No son patrimonio exclusivo de nadie. Tampoco lo son los parques nacionales ni los humedales. Los europeos respiramos mejor gracias a los bosques de Suecia, de Finlandia, de España, de Francia y del resto de los países. También sabemos que ningún país puede luchar solo contra los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios. Creo que no me equivoco al deciros que los incendios en España no son nuestra tragedia doméstica y exclusiva, son también una tragedia europea. Una tragedia originada a veces por los vientos y en demasiadas ocasiones por verdaderos terroristas ambientales, como muy bien los ha definido el presidente de Asturias, Adrián Balbón, recientemente. Y es que, amigas y amigos, nada nos vacuna totalmente contra la irresponsabilidad, contra nuestro mundo. Tampoco contra las perversiones de la democracia, contra el ultranacionalismo, el ultraliberalismo y el populismo. Pero, como alguien dijo, nuestra tradición humanista abona un terreno desde el cual emprender la resistencia, la de todos,
no solo la nuestra. Decía Churchill que todas las grandes cosas son simples y la mayoría pueden expresarse con una sola palabra. Y añadió, nosotros también podemos expresar nuestro propósito con una sola palabra, Europa. Hoy, aquí, en las puertas del Senado, donde por primera vez se reunieron las Cortes en 1814, quiero afirmar con rotundidad que es momento de relanzar el proyecto europeo, la Unión Europea. No es momento de arrugarse defensivamente. Es hora de tomar más decisiones firmes, progresistas, porque con ellas se puede construir más y mejor Europa. Eso es precisamente lo que se propone en la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Como país plenamente europeísta que somos, ejerceremos con ilusión y responsabilidad nuestro liderazgo en la búsqueda del sueño europeo. Y eso significa coadyuvar al éxito de los esfuerzos europeos trabajando en las prioridades de la presidencia española. Autonomía estratégica, pilar social europeo, recuperación económica justa, crisis energética y medioambiental y valores europeos y refuerzo de la institucionalidad democrática. El papel de los parlamentos de los países de la Unión Europea es crucial para que tengamos éxito en esta misión. También el de las Cortes Generales Españolas, depositarias de la soberanía popular. Y en su nombre quiero transmitiros un último mensaje. Amigas y amigos, Europa es una concepción que solo tendrá futuro si la ciudadanía la mantiene en su mente y la siente en su corazón. Así lo creo, así lo creemos la mayoría de los europeos. No somos ingenuos, es que tenemos sobradas razones para ser optimistas. Muchas gracias. Gracias, presidente del Senado. Gracias también a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid por abrir de manera tan solemne este acto. Johann Strauss decía que era dichoso el que podía olvidar lo que ya no se puede cambiar. Bueno, pues la construcción europea tiene mucho que ver con eso, como saben muy bien todos los que asistís a este acto. Johann Strauss es el compositor de la siguiente pieza musical que vamos a escuchar. Se trata de El varón gitano. Adelante, maestro.
Muchas gracias. Seguro que coincidirán conmigo en que es un auténtico placer escuchar la música en directo esta tarde aquí en la Plaza de la Marina Española, en el que ya es el segundo acto que el Senado organiza con motivo del Día de Europa. Vamos a continuar ahora con las palabras de la presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Invitamos a subir al escenario a Susana Sumelzo. Señoría, cuando quiera. Buenas tardes. Me van a permitir que felicite a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Celebrar el Día de Europa con música es algo muy especial. Muchas gracias. Cada uno, desde nuestras responsabilidades, debemos reivindicar la cultura. La música no entiende de fronteras. Nos recuerda que podemos sentirnos identificados con una persona nacida en otro país, con otras inquietudes, con otra ideología, y sentirnos cerca pese a todo ello. Quiero también agradecer al presidente del Senado la invitación a participar en este acto, representando a mis compañeros parlamentarios y parlamentarias del Congreso y del Senado, que esta legislatura hemos tenido la fortuna de trabajar en la Comisión para la Unión Europea. Más todavía este último año tan importante para nuestro país, que asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Mañana, coincidiendo con el Día de Europa, debatiremos en nuestra comisión el informe con el que participamos en la preparación de la presidencia del Consejo de Europa. Durante casi un año, representantes de los diferentes partidos de los grupos parlamentarios hemos mantenido una intensa actividad. Hemos debatido con miembros del Gobierno y otras autoridades estatales y autonómicas. Hemos escuchado a representantes de la sociedad civil y expertos. Hemos mantenido reuniones con homólogos de diferentes parlamentos nacionales y hemos comprobado también de primera mano que es compartida la preocupación por el cambio climático, por la transformación digital, por la política migratoria o la política energética y, por supuesto, por la cruel invasión rusa de Ucrania. Nos recordaba el presidente del Senado la importancia que ha tenido Europa durante estos últimos tiempos. Quizás nos habíamos olvidado de la fragilidad de todo lo que habíamos conseguido. Habíamos llegado a pensar que la paz era lo normal y la guerra era una excepción, cuando históricamente sucede todo lo contrario. También nos habíamos olvidado de las pandemias y creíamos que algunos de los pilares sobre los que se asienta Europa eran seguros, firmes e inquebrantables. Pero la realidad nos ha hecho ver que para superar las dificultades se necesita un trabajo conjunto y una Europa unida. Queridos amigos y queridas amigas, siempre tiendo a ser optimista, también en el trabajo. Como parlamentarios tenemos la obligación de no disminuir la fascinación que despiertan los retos a los que nos enfrentamos. Representamos a los ciudadanos, esta Casa, el Senado, también el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, son la Casa de la soberanía popular de todos los españoles. Tenemos una agenda compleja y ambiciosa, pero unidos seguro que es realizable. Feliz Día de Europa a todos.
Tras las palabras de Susana Sumelzo, la presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, vuelve a sonar la música en directo. En esta ocasión vamos a escuchar a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpretar el preludio de la Torre del Oro de Jerónimo Jiménez. Adelante, maestro.
Gracias, maestro. Hoy nos acompañan en este acto muchas autoridades a las que agradecemos que hayan encontrado un hueco en sus apretadas agendas. Pero hay otras que no han podido estar presencialmente por diversos motivos, pero sí han querido participar enviándonos sus mensajes por el Día de Europa. Es el caso del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Les invito a ver y a escuchar a Josep Borrell en la pantalla que está al fondo del escenario. Celebramos el Día de Europa, la Declaración Schuman, y la celebramos porque desde que Schuman pidió unidad para construir la paz, el proyecto europeo ha sido una historia de éxito. Nunca como ahora los europeos vivimos más en paz entre nosotros, cooperando como socios en un proyecto común. Hemos abolido las fronteras interiores, compartimos políticas, incluso una moneda. Pero el mundo ha cambiado mucho desde los tiempos de Schuman. Hoy en el mundo estamos asistiendo a una fragmentación multipolar y a una confrontación entre potencias, las emergentes y las existentes. Y por eso el proyecto europeo tiene que ir más allá de hacer paz entre europeos. Tiene que contribuir a la paz en el mundo. Y para contribuir a la paz en el mundo y para hacer frente a los grandes problemas globales, que como tales no existían, o si existían no los conocíamos en los tiempos de Schuman, como el cambio climático, o los grandes movimientos migratorios, o el crimen organizado, o los desequilibrios financieros internacionales, Europa tiene que estar más unida. Hemos aumentado nuestra unidad, estamos más unidos, seguramente como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, pero no lo estamos lo suficiente. El proyecto europeo necesita que los Estados miembros compartan más, se unan más. Schuman pidió unidad para hacer la paz y ahora es el momento de pedir más unidad porque la paz mundial está en peligro. Y para que Europa sea una fuerza al servicio de la paz y un progreso solidario, necesita internamente estar más unida. La mejor forma de apoyar la política exterior de Europa es trabajar internamente para que nuestro funcionamiento responda a las exigencias del mundo.
Y eso es una tarea de los responsables políticos de cada país y en particular de los diputados y senadores españoles. Estoy seguro de que todos contribuirán a ese proyecto, que no es solamente entre nosotros, para nosotros, sino que también es un proyecto para el resto del mundo, sin ninguna clase de pretender dar lecciones a nadie, ni ningún resquicio de superioridad en absoluto. Por el contrario, tenemos que abandonar una visión excesivamente eurocéntrica para tratar de entender los problemas de los demás y hacerlos también nuestros. Pero para eso ningún país lo va a poder hacer solo, porque cada uno de ellos es demasiado pequeño, incluso el más grande. Solo la unidad nos va a permitir a los europeos jugar un papel significativo en el mundo de hoy. Pues eran las palabras de Josep Borrell, que además de ser alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, también es vicepresidente de la Comisión Europea. Le agradecemos mucho que haya querido participar en este acto, como también lo ha hecho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que también nos ha enviado su reflexión por el Día de Europa. Estimado presidente Underhill, estimados miembros del Senado, muchas gracias por su invitación a esta celebración del Día de Europa. Every year, on the 9th of May, we celebrate the anniversary of the Schuman Declaration, an unprecedented proposal for political cooperation that kick-started the process of European integration. By replacing battlefields with negotiating tables, this historic declaration secured peace in a way that had never been imaginable before. Europe established a foundation for common values throughout all member states, a foundation that I am proud to say has stood the test of time. And yet, the current war in Ukraine serves as a reminder that multilateralism, unity, cooperation, and democracy can never be taken for granted. They must be nurtured, preserved, and when needed, fiercely defended. The Spanish Senate is a reflection of the wealth, plurality, and diversity of a state, united through its speech and its political debates. In the same way that this House seeks to strike a balance between the interests of all the different regions, communities, and territories that comprise Spain, the European Union strives to balance those between its member states. And this is why I look forward to the work of the Spanish presidency of the European Union in the second half of this year. Spain and its people have always been dedicated to strengthening our European project. Today, we cannot imagine a strong Europe without the contribution of Spain. We know that we have more to gain by working together in solidarity. This is how we dealt with the pandemic. This is how we have firmly stood up against Russian aggression in Ukraine. Both politically and economically, I am convinced that we can set our goals even higher, for as long as the spirit of unity remains central in our aims. Let us continue to be proud of our common European project of peace, freedom, and prosperity, and let us continue to contribute to its success. Long live Europe, viva Europa! Las palabras de la presidenta del Parlamento Europeo, que por cierto se anticipaba este pasado domingo a la celebración del Día de Europa, abriendo las puertas de la institución para que se acercaran a ella todos los ciudadanos que quisieran. Aquí en la Plaza de la Marina Española vamos poniendo el broche final a este acto que ha organizado el Senado y en el que la música está teniendo un protagonismo especial. La música es siempre un regalo y le aseguro, maestro Jan Cobert, que está siendo un placer escuchar esta tarde las magníficas interpretaciones de la Banda Sinfónica de Madrid. Espero que disfruten también de la siguiente pieza, tanto como de las anteriores. Se trata del Fandango de Doña Francisquita, de Amadeo Vives. Gracias a todos por aceptar la invitación del Senado para celebrar el Día de Europa, un acto que es especial para esta Cámara y más todavía en un año tan importante como este en el que España asume la presidencia rotatoria de la Unión en muy pocos días. Cuando quiera, maestro.
Maestro Cover, muchas gracias por este bis que nos ha regalado el preludio del caserío de Jesús Guridi. Gracias también a todos los músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Presidente del Senado, vicepresidenta, autoridades, senadores, diputados, muchas gracias por habernos acompañado a esta celebración por el Día de Europa y muy buenas tardes.